Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo CAP. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a un programa de Sanamente. Hoy tenemos, como siempre, cosas fantásticas, emocionantes y nuevas. Vamos a hablar sobre el rol que tienen los buenos liderazgos y cómo un buen líder, un líder consciente, puede tener un impacto increíble en la salud mental de su entorno, de la gente con la que trabaja, y al revés también, ¿verdad? También conversaremos con la académica de la Universidad de Princeton y psicóloga de Harvard, Susan Fiske, sobre cómo finalmente operan los estereotipos en nuestro cerebro y por qué de alguna forma estamos diseñados para discriminar. Pero ¿qué podemos hacer para saltarnos esa condición de nuestra biología? Además, vamos a abordar con la Fundación Todo Mejora algunos de los desafíos que están pendientes en relación a la comunidad LGTBIQ+, que además estamos en el mes del orgullo, ¿verdad? Es tan relevante entender todas las brechas que tenemos en torno a esta comunidad, cómo podemos ser más inclusivos, cómo podemos integrarnos mejor y sobre todo ayudar a que todos estemos más felices, suframos menos, nos generemos menos daño unos a otros. Esto y tanto más en un capítulo apasionante que ahora comienza de Sanamente. Un buen ambiente laboral hace toda la diferencia, más aún cuando existe un líder, una persona a cargo que pueda potenciar la colaboración, realizar y generar una influencia positiva en los equipos. Pero lo queramos o no, es un concepto que desde hace poco ha empezado a ser relevante y del que las empresas se han empezado a hacer cargo, sobre todo porque el impacto de un mal líder es enorme. Queremos revisar esto en la siguiente nota. Una figura fuerte, autoritaria y distante, características típicas de la imagen de jefes, pero que hoy en día son consideradas como un mal liderazgo. Ser un jefe autoritario no conlleva a una buena relación y menos a una empresa satisfactoria en ganancia y en ánimo para personas en general. Una mala jefatura podría generar un ambiente no grato, estar, por decir, encima, sabiendo y no teniendo la confianza en su equipo. Como que el jefe está sobre los trabajadores, creo que nunca funciona en un ambiente sano. Según datos de la OCDE de 2020, el promedio anual de horas trabajadas en Chile son 1.825, mientras que en promedio de todos los países es de 1.687. Esto quiere decir que pasamos gran parte de nuestras vidas en el trabajo, por lo que el ambiente laboral es esencial y la clave estaría en escuchar y entender las necesidades del equipo. Ese liderazgo jerárquico hoy día ya no funciona. Es un liderazgo inspiracional, es un liderazgo que logra que su equipo se sienta motivado con el desafío, que vea un propósito en lo que están haciendo. Una empresa que no tiene un buen liderazgo rota como 5 veces más que una empresa que tiene un buen liderazgo. Un síntoma cada vez más común. De hecho, casi 1/3 de los trabajadores en nuestro país cambió de empleo en 2021. Hay más conciencia de lo que dejo en la casa. La salud mental hoy día está vulnerable. Entonces, generar espacios, incluso más básicos le podemos llamar, no de salud mental, sino aprender a hablar de las emociones. He pasado por algunas jefaturas y este último ha sido excelente. Una mentalidad joven, nueva, es parte del equipo. Una persona que solidarice muchas veces con el resto. Un jefe puede aportar, yo creo, de muchas formas, digamos, de partida haciendo de la comunicación una herramienta como primordial y también generando un clima de trabajo ad hoc. Y es que los liderazgos pueden ser diferentes. Según Daniel Goleman, existen 4 tipos positivos. El que articula un propósito común, el que incentiva el desarrollo de los empleados, el que se basa en la creación de vínculos en el grupo y por último el que busca consensos, permitiendo la participación de los empleados en la toma de decisiones. Todas buscan un bienestar común. Somos humanos, tenemos anhelos, sensibilidad, alegrías y frustraciones. Es imposible dejar de lado estos factores
está en nuestra biología. Nuestro cerebro es social. Resulta que cuando el jefe está de buen ánimo, la gente del equipo capta ese ánimo y se desempeña mejor. Si el jefe está estresado y ansioso, las personas captan ese ánimo y su desempeño baja. Y pienso que esto se aplica para padres y profesores, para doctores y enfermeros, en cualquier parte donde haya una persona más poderosa y una persona menos poderosa. Es solo naturaleza humana el poder de poner más atención y más importancia a lo que la persona con más poder diga y haga. Y es por eso que esa persona es un enviador de emociones. Tenemos que reconocer lo importante, lo poderoso, lo bueno, 3 veces a una cosa que no te salió tan bien. En mi experiencia en empresas a veces es al revés. Te digo 3 cosas que faltan, te faltaron los productos, qué pasó con el cliente y cómo es posible. 3 cosas malas por una buena. Y la buena, si la hiciste bien, bueno, es parte de tu trabajo. Aunque falta mucho por avanzar, el comienzo está en visibilizar y poner en el centro la importancia de un buen clima laboral, de mirarnos unos a otros y construir equipos más humanos. Bueno, y los estereotipos pueden ser un enorme freno al momento de tratar de construir una comunidad. Si necesitamos cumplir un objetivo juntos, nos vamos a preocupar o deberíamos preocuparnos por saber quién realmente es esa persona que nos está acompañando, pero los humanos no hacemos eso. La verdad es que habitualmente vivimos dentro de los estereotipos y entre otras razones porque la neurociencia ha comprobado que nuestro cerebro tiende a categorizar a las personas. Para hablar sobre esto, vamos a hablar con quien ha investigado profundamente estos asuntos. Estamos hoy con Susan Fisk, psicóloga, doctora de la Universidad de Harvard. Susan, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Sanamente. Es un placer estar aquí. Susan, has investigado tantos temas que son tan relevantes en la actualidad. Subjects that are really important por las redes sociales, por la forma en que nos relacionamos hoy en día. Tenemos grandes problemas justamente con la discriminación. Right now, we have enormous... Estudiaste cómo las relaciones sociales fomentan o desalientan los estereotipos, los prejuicios y la discriminación. Discriminations are encouraged or disencouraged. Y tu trabajo muestra que estar en el mismo equipo o depender de otros hace que las personas superen los estereotipos. To go beyond stereotypes. Can you explain us this? Es la naturaleza humana entender a las personas rápidamente, porque obviamente cuando conoces a alguien tienes que reaccionar o decidir no reaccionar a lo que les pasa. No tenemos tiempo para darle sentido a las personas de manera completa e individual. Así que las categorizamos la mayoría del tiempo. Y las categorías funcionan suficientemente bien para nosotros. Tal vez perdemos maravillosas conversaciones o colegas increíbles, pero la mayoría del tiempo usamos las categorías porque es conveniente. La excepción es si estamos en el mismo equipo con alguien o los jefes que deben trabajar en conjunto, liderar un proyecto. Y en ese caso tienes que conocer mejor a la persona para averiguar cómo se coordinarán juntos para alcanzar el objetivo en común. Pero creamos estos estereotipos, categorizamos a la gente por nuestra naturaleza. ¿Es nuestro cerebro el que lo hace por defecto? ¿Pasa de inmediato? Like immediately? Sí, es una respuesta automática y tiene sentido, porque la mente del ser humano es compleja. Si pensamos en cómo decidimos, tomamos atajos. ¿Y cómo nos saltamos esa parte? How can we skip ese comportamiento natural que tenemos? ¿Qué nos recomiendas como psicóloga? What do you recommend as a psychologist also? Bueno, creo que no lo puedes saltar porque pienso que es automático, pero si estás detrás de una cámara y alguien la apaga y le preguntas, ¿la persona en la cámara era hombre o mujer? ¿Joven o vieja? ¿Sabes? Las personas tienen esas categorías en sus mentes inmediatamente y ven eso. Pero lo que puedes hacer es no quedarte solo con eso y decir, oh, ¿quién es esa persona mayor? Y puedes decir, bueno, quizás sabe algo, quizás es sabia, quizás tiene algo que decir desde su experiencia o educación. En lugar de descartar a alguien de una categoría en la que normalmente no estás interesado, averigua más sobre ellos. Tal vez tienen algo interesante o importante para que sepas.
Yeah, but what about when we ¿Y qué pasa cuando categorizamos a alguien y al mismo tiempo le tememos? Someone. And es muy difícil ir más allá en una conversación and try to have a conversation or so what do you recommend? ¿Qué recomendarías especialmente en estos tiempos en que estamos atrapados en el sistema de redes sociales, que es muy rápido, que no te da espacio para conocer más allá a la gente? Another person, so what do you think about it? Bueno, creo que depende de cuál es tu propósito. Si estás navegando en muchas páginas de redes sociales, no puedes darle significado a todo, no puedes ver todo. Es lo mismo que cuando vas caminando por la calle, no puedes hacer amigos ni entrevistar a cada persona. Solo como un ejemplo, las personas en todo el mundo no confían en la gente que está en situación de calle o que son mendigos. Suelen no confiar en esas personas. Piensan que son poco confiables, que no generan mucha confianza si los ponemos en esa dirección. Pero si te das cuenta que son seres humanos, puedes tener una base para interactuar con ellos. Te contaré una historia personal. Estaba dando una charla sobre mi trabajo en Washington y en el receso necesitaba ir a la farmacia y comprar aspirina. Y salí corriendo del hotel y no sé dónde está la farmacia. De pronto vi a un hombre en situación de calle, o al menos eso parecía. Y normalmente ignoro a esas personas. La mayoría de la gente lo hace. No te quieres involucrar, pero pienso, apostaría que él sabe dónde se encuentra la farmacia porque vive en la calle. Entonces le pregunté dónde estaba y me señaló hacia allá. Cuando ya venía de vuelta, le di algo de dinero porque sentí que interactuamos y le puede servir para sus necesidades. Yeah, usualmente ignoramos a esas personas porque no nos resulta cómodo ser responsables de esa relación. Pero actualmente estamos viviendo muy cerca de esas imágenes terribles. Y no me refiero solo a las personas en situación de calle, sino que a la pobreza, a la guerra, y necesitamos ignorarlo. Poverty, the war, everything. ¿Cómo te sientes como psicóloga de este campo? ¿Crees que podemos atravesar esa sensación y recuperar la empatía para estar juntos? Go through and recover the empathy to be together. Creo que es importante recuperar la empatía de una forma que no sea destructiva para ti mismo. Creo que si empatizas con cada uno de los refugiados, o si hay refugiados que están quedándose en tu barrio, no puedes bajar tus límites y llevarte todo el sufrimiento que está a tu alrededor. Puedes resultar de las personas más afectadas. Si descubres qué puedes hacer de manera constructiva, utiliza tu impulso empático para motivarte y lograr algo más constructivo. Definitivamente. Ahora quiero ir a un nuevo tema. Tienes una teoría llamada poder como control y evidencia, de acuerdo a lo que entendí, por favor corrígeme si me equivoco, cuando la gente tiene más poder es menos capaz de tener una mirada más compleja del mundo y de las personas. ¿Podrías explicarnos esto, por favor? Complex view of the world and people. Can you explain this, please? No es solo una vista compleja del mundo. Es que cuando las personas tienen más poder, no dependen tanto del resto, como sí dependen otras personas cuando no lo tienen. Pero antes de que diga que la mejor manera de conocer a alguien es estando en el mismo equipo, la gente que está en el poder tiene mucha gente debajo de ellas y no necesitan a esas personas, tanto como las que están debajo de ellas lo necesitan. Entonces, reconocer que tus subordinados en una jerarquía son de hecho parte de tu equipo y los necesitas, quizás no tanto como ellos a ti, pero los necesitas. A menos que los reconozcas y los trates como individuos, no serás muy efectivo. A lo que te refieres es al riesgo reducido del poder. Si eres poderoso, puedes salirte con la tuya, no individualizando a tus subordinados y hay menos consecuencias. Cuando estás en una posición de poder, eres vulnerable a ser superficial con la gente que está debajo tuyo. Y es terrible porque las personas poderosas suelen ser un modelo para la sociedad. Es como una tragedia porque necesitamos mostrar empatía si necesitamos una sociedad más empática. Show empathy if we need a
a more empathic society. Entonces, ¿cómo las personas poderosas y los líderes saltan sus propias cegueras para lograr mirarnos entre nosotros? No sé si soy clara en la pregunta. I don't know if I'm clear in my question. La mayoría de la gente poderosa no piensa en ambas dimensiones de la percepción humana. Lo que piensan es en una jerarquía y que ellos están en la cima y que hay gente por debajo de ellos. Y esa dimensión de percibir a otras personas es sobre la competencia aparente. Me presentaste con mi grado en Harvard, por lo que se presume y asume que soy una persona segura de sí misma. Porque es una escuela de gran categoría, entonces creen que soy segura. Pero lo que se pierde es la otra dimensión más allá de la competencia, es la calidez y la confiabilidad en nosotros. Seríamos líderes más efectivos si en vez de ser respetados por nuestro rango o competencia, fuésemos conocidos por nuestras buenas intenciones hacia la gente. Eso es lo que los líderes deben tener en cuenta para ser confiables y respetados por la gente que están a cargo. Es muy interesante. ¿Crees que el liderazgo está cambiando? ¿Has visto algún cambio o es solo una idea que tenemos que la gente sea más consciente en estas conversaciones? Bueno, creo que el liderazgo está cambiando de una manera, de muchas maneras tal vez. Una en particular es que hay más líderes mujeres. En general, las mujeres lideran de una forma más interpersonal, que toma en cuenta la calidez y la confiabilidad. Dejan que la gente participe en las decisiones, así todos tienen una oportunidad de tener una voz. Y en general, es menos probable que los hombres hagan eso. Tienden a ser más autoritarios. A la gente le gusta cómo lideran las mujeres, y cuando los hombres lideran como ellas, les gusta. Esta especie de liderazgo participativo es una buena lección que aprender desde estas dimensiones de calidez y competencia, porque si lideras de una manera cálida y le preguntas la opinión a otras personas, haces que todos tengan una voz. Me llevas al campo del género. Estudiaste este tema y cómo las personas se relacionan con las mujeres. No solo porque somos discriminadas, sino porque a veces no nos tratan mejor solo porque somos mujeres. ¿Podrías explicar este mecanismo y cómo funciona? Better because we are women, but can you explain this mechanism and how does it work? Sí, bueno, cuando las personas piensan normalmente en sexismo, piensan en la hostilidad hacia las mujeres. Odiar a una líder política, hostilidad hacia la carrera profesional de las mujeres. Pero hay un tipo distinto de sesgo hacia las mujeres, que lo hemos llamado sexismo benevolente. El sexismo benevolente es paternalista y degradante hacia las mujeres, por lo que para la persona que es sexista se siente subjetivamente cálido, pero para la persona a quien es dirigido se siente degradada y disminuida. Por ejemplo, el sexismo hostil sería estereotípicamente un CEO, un hombre que dice: odio este tipo de mujer competitiva, simplemente no son buenas, pero aprecio a mi secretaria y aprecio a mi esposa. Entonces se sienten seguros ante las mujeres que les sirven, pero se sienten hostiles ante las mujeres que compiten con ellos. Estos son los hombres de más edad, son los que marcaron más alto en la escala que hicimos para la teoría del sexismo hostil y benevolente. Pero el sexismo benevolente es más difícil de notar, de detectarlo, porque pareciera que es amable. Oh, déjame ayudarte con eso, necesitas ayuda con tu computador porque probablemente no sabes cómo usarlo. Sí, vivimos eso todo el tiempo. Hay muchos libros, los hombres nos explican muchas cosas. ¿Cómo crees que será el futuro para nuestra sociedad? ¿Cómo te lo imaginas a medida que ves los cambios actuales, según lo que puedas proyectar desde ahora? Seeing how the things are right now. Veo dos caminos posibles. Uno me preocupa mucho. Veo muchos movimientos antidemocráticos alrededor del mundo. He visto en muchos lugares donde un solo líder se apodera de un país.
Eso no mantiene la democracia, por lo que estoy preocupada por la democracia alrededor del mundo. Y en muchas ocasiones estas personas llegan al poder porque asustan a la población con los inmigrantes y con gente que es nueva. Con la globalización hay mucha gente moviéndose de lugar y tienen dificultades acostumbrándose a eso. Así que los líderes antidemocráticos pueden explotar ese miedo que las personas tienen. Esa es una de mis pesadillas. Pero cuando quiero tener un punto de vista más optimista, veo los datos. Y los datos dicen que si alguien no explota esas tensiones, endogrupo y exogrupo, con la gente que vivía originalmente en el país y la gente que emigró recientemente, si no tienes un demagogo a cargo, si la gente está viviendo pacíficamente al lado de la otra, quizás estén nerviosos al principio, pero después de un periodo de 6, 7 u 8 años, la gente se acostumbrará a sus nuevos compañeros. Tenemos información y otras personas también tienen datos que indican eso. Si solo tienes contacto con la gente en la calle y nada malo pasa, luego te acostumbras a ellos. That's interesting, Susan. Es muy interesante. Susan, estamos terminando. ¿Qué tipo de valores como sociedad crees que deberíamos incentivar a futuro? Advertir las intenciones hacia otras personas siempre es bueno. Respetar al resto y suponer que el resto será capaz de respetarnos. Muchas gracias por estar con nosotros en Sanamente, Susan. Esperamos tenerte nuevamente en el futuro, porque estos serán temas relevantes, probablemente claves por siempre y en los siguientes años. Gracias. Gracias. Esta conversación nos ilumina sobre ciertas cosas que están estructuralmente en nosotros. Los humanos queremos o anhelamos ser buenos en muchos niveles, ¿verdad? Y de alguna manera levantar ciertos valores y construir la sociedad alrededor de ellos nos ha permitido llegar hasta aquí. Pero también existe nuestro cerebro animal, este cerebro que duda, que categoriza, que pone al otro en otro lugar. Y la investigación de Susan de alguna forma nos revela esto, pero saber que esto existe nos permite tomar una decisión en vez de ser presa de nuestra mente. Por eso quisimos tener esta conversación y ahora vamos a una pausa y volvemos con más. Muchas veces bromeamos con esta idea cuando andamos un poco distraídos de si tenemos déficit atencional. Sin embargo, esto es un trastorno y está descrito. ¿Somos nosotros, son ustedes parte de la comunidad que padece este trastorno? ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Cuáles son sus características? Se lo contamos en la siguiente cápsula junto a Marcia Olaverri, subdirectora de MIDAP y académica de Psicología, Universidad Católica. El trastorno por déficit atencional, que tiene a veces el apellido de hiperactividad, se refiere a cierto patrón de comportamientos que uno observa en las personas, pueden ser niños o adultos, que se caracterizan, por un lado, por dificultades en la atención, el poder mantenerse en una tarea, el poder seguir instrucciones, el poder finalizar lo que comienzan, por una parte, y por otra, el componente de hiperactividad que va asociado también a impulsividad. Por ejemplo, son esos niños que uno no le ha terminado de explicar qué es lo que tienen que hacer y ya partieron corriendo a hacerlo con la mitad de las instrucciones. Es un trastorno del neurodesarrollo y alude a una condición, por lo tanto no es algo que se pasa o se mejora, sino que es una condición que se sobrelleva de mejor modo, tiene su origen temprano, pero ¿qué pasa? Que habitualmente no se diagnostica tan tempranamente porque los adultos tenemos bastante tolerancia al movimiento, a la inquietud, a la impulsividad en los niños menores de 4 años. Entonces, ¿dónde salta como la luz roja? En el colegio. Por otro lado, también es importante aquí que los adultos contribuyan a estructurar el ambiente y que comprendan y acepten que esto no es que el niño es porfiado, no es que no quiere hacer la tarea, es que le está costando y requiere andamio. Y en ese sentido, los niños con déficit atencional, algunos van a requerir medicación
y otros van a requerir apoyo escolar. Entonces es muy importante que aquí haya diálogo entre los padres, el niño y los cuidadores para que esta condición no limite el desarrollo del niño y no interfiera en su autoestima. Tenemos también de nuevo el desafío de generar condiciones de educación que apoyen las características especiales y distintas. Somos todos diversos y esos niños florecen cuando el contexto los apoya. Vivimos en una era que tiene un gran titular por todas partes y es la de la crisis socioambiental que estamos viviendo y que es ineludible. Esto sin duda nos genera un impacto en nuestra salud mental, nos da incertidumbre, nos genera ansiedad, nos preocupa el futuro. Y algunas de las razones por las que puede manifestarse es porque tal vez somos presa de la ecoansiedad. Esta expresión no es una patología, sino que es cada vez más común para poder describir dentro de la población, justamente más dentro de los jóvenes, cómo se sienten en este escenario, cómo lo podemos reconocer y de qué manera lo podemos enfrentar. Veámoslo en la siguiente nota. ¿Seré capaz de ser madre, poder entregarle como un buen ambiente a mi hijo? ¿Es inteligente hacer esto? Son algunas de las preguntas que surgen alrededor del concepto ecoansiedad. Y es que aunque no sea una patología, estudios como el publicado en The Lancet revelan que más del 45% de los encuestados tiene sentimientos vinculados al cambio climático que afectan negativamente su vida diaria y su funcionamiento. Se utiliza en los últimos años para hablar sobre el malestar que nos provoca ser protagonistas y también testigos del daño al medio ambiente, de la emergencia climática y ambiental. Es muy importante hacer esa distinción de no patologizar, o sea, no convertir como en una enfermedad algo que es una emoción natural y que nos va a ayudar como sociedad a poder generar los cambios que necesitamos generar. En el mismo estudio, un 75% de las personas entre 16 y 25 años aseguró que el futuro es aterrador. Camila es una de las jóvenes que reconoce sentir ansiedad frente a la incertidumbre por la crisis climática. La primera vez que notó esa preocupación fue hace 6 años. Y me da cuenta que o me costaba dormir, o lo pensaba todo el día, o un buen momento pasaba a ser un mal momento, o comprarme algo y decir, tengo que usar esto muchas veces para que no sea un mal uso. Hago todos estos esfuerzos y aún así la industria ganadera o la industria de la ropa gasta millones y millones de agua. Sigue aumentando el calentamiento global y lo mío es una gota en un mar, en un océano. La producción en masa de la industria de la moda, el calentamiento global y la escasez hídrica son algunas de las temáticas que más inciden en este fenómeno y en el cual la juventud es el grupo más propenso. Comienza a existir una preocupación social por los efectos que ha tenido, primero, los sistemas de producción de los recursos naturales que han sido como desatados finalmente en otras sociedades como más de clase media alta o clase alta definitivamente. Hay una preocupación, hay una conciencia social con respecto a este tema, porque hay una preocupación que ya está resuelta, que es el del comer, el del dormir bien, etc. La ansiedad que experimentamos hacia la emergencia climática y ambiental va a ser muy distinta según dónde vivamos, como temas de raza, clase social, género, si pertenecemos a alguna comunidad indígena, por ejemplo, va a ser muy distinta la relación que tengamos con el deterioro del medio ambiente. Si bien no es una enfermedad, la recomendación es acudir a un especialista en el caso de que afecte la cotidianidad. Si el nivel de ecoansiedad permite seguir con la rutina diaria, existen algunas medidas para enfrentarla. Lo que se ha visto es que la mejor forma de enfrentar esa incomodidad es justamente comprometiéndose en acciones colectivas a favor del medio ambiente, en grupos de educación medioambiental, cambiando nuestros hábitos por hábitos más sustentables. Más allá de medicalizar una expresión, digamos, una expresión de una consecuencia social, es volver a conversar estos temas en comunidad, entre los jóvenes, abrir este tema en las universidades, abrir este tema dentro de los espacios comunes de la sociedad. Acciones que nos ayudan a convivir de mejor manera en un contexto de crisis climática y que podrían transformar la ecoansiedad en una motivación colectiva que nos reúna como sociedad. Definitivamente soy una ecoansiosa. Pero
Vamos a llegar a este momento de esperanza, que es el punto de encuentro donde tratamos de compartir nuevos lugares, nuevas formas, nuevos tips para estar mejor. Los problemas de salud mental son muchos y las respuestas no siempre son suficientes. De hecho, hemos demostrado con creces que no lo son. En 2019, alrededor de 1.000 millones de personas fueron afectadas por un trastorno mental. Bajo este escenario es que la Organización Mundial de la Salud elaboró un informe, el más reciente y completo en este ámbito, en que se entregan herramientas y planes de acción para todos los agentes involucrados, ya sean instituciones académicas, profesionales de la salud, gobiernos o nosotros mismos como ciudadanos. Son 3 los focos principales. El primero es centrarse en profundizar el compromiso con la salud mental, aumentando las inversiones y formulando políticas que se hagan cargo de estos asuntos. También la OMS nos recomienda intervenir en los entornos atribuidos a la salud mental, reduciendo los riesgos y rompiendo las barreras que impiden que las personas que se sienten afectadas por algún tipo de trastorno puedan ser parte de la sociedad, integrarlos. Por último, es clave reforzar los sistemas en que se atiende la salud mental. Es necesario generar otros espacios, además de los hospitales psiquiátricos, donde se ofrezcan servicios para estas patologías o incluso preventivas de ellas. Es en este informe donde se destacó que Chile tiene en sus planes la implementación del GES, un conjunto de beneficios médicos y psicosociales que cubren enfermedades mentales como la depresión, el trastorno bipolar y la esquizofrenia, entre otros. Recomendaciones que no podemos dejar de lado y que además nos incluyen como parte del problema, pero que también pueden hacer que nosotros seamos piezas claves empujando para que nuestro país se haga parte de estas soluciones. Como ya saben, en este espacio buscamos las mejores recomendaciones para que ustedes puedan desde sus casas, a través de documentales, a través de podcasts, a través de aplicaciones, encontrar algún tipo de herramienta. Es muy probable que alguno de ustedes las haya visto en redes sociales. Es Calm, una aplicación de meditación, sueño y bienestar mental disponible en App Store y también en Google Play. Esta herramienta crea un contenido de audio único que fortalece la salud y nos ayuda a enfrentar el estrés, la ansiedad y el insomnio. La característica más popular de Calm es una meditación de 10 minutos llamada The Daily Calm, que explora cada día un nuevo tema y un nuevo concepto inspirador. También tiene unos 10 sleep stories, bueno, todo muy en inglés, historias para dormir, además de música para alcanzar el sueño, lecciones de meditación, sonidos de naturaleza, videos, programas diarios, clases magistrales que permiten que los expertos estén en contacto con todos ustedes a través del celular. Bueno, y con esta recomendación nos vamos a ir a una pausa, pero con este deleite que es ir a la calle y escucharlos a ustedes. Mi nombre es Josué Garrido, tengo 19 años y estudio Ingeniería en Administración, Mención Gestión de Personas. Si tengo una prueba y me va mal, como que mi estado de ánimo baja de 100 al, no sé, para 50, 70 y como que me bajoneo mucho en ese sentido. Y para subir mi ánimo, trato de conversar con mis amigos, mis amigas, salir. Pero lo primordial que hago es salir a entrenar, o sea, entrenar en mi casa, o salir a entrenar fútbol o jugar simplemente a la pelota. Que eso es como mi pasión día a día, no puedo vivir sin eso. Mi consejo es que nunca se rindan y salgan adelante a pesar de todos los problemas, porque la vida es una sola y hay que disfrutarla. Bueno, casi el 90% de los chilenos que constituye la comunidad LGBTQIA+, dijo haber sido víctima de algún tipo de discriminación. Sin duda, la salud mental de este grupo es una de las que los especialistas han descrito como la más riesgosa, junto con otros grupos que ya hemos visto como las mujeres y los adolescentes. Aquí tenemos una tarea pendiente como país enorme y a nivel global también, y sobre todo con niños, niñas y adolescentes que son personas que están en etapas
muy vulnerables, muy tempranas, de mucha atención y que necesitan encontrar una salida para dialogar mejor con cómo se sienten. Para saber más sobre este asunto, estamos hoy con el sociólogo y director de sostenibilidad en la Fundación Todo Mejora, Matías Trujillo, que nos va a ayudar un poco a comprender este problema y sobre todo algunas alternativas de solución. Matías, gracias por estar en Sanamente. No, muchas gracias por la invitación, feliz de participar en este espacio. Matías, uno lo puede intuir, pero para mí sería importante que tú nos ayudaras a ver cuán difícil es ser parte de esta comunidad y por qué en esta comunidad de las diversidades existen tantos problemas y dolores en materia de salud mental. Es una pregunta interesante porque cuando uno piensa en la imagen, por ejemplo, el salir del closet, existe un momento anterior en donde muchas veces sucumbe el miedo por parte de una sociedad que no está preparada muchas veces para hablar de sexualidad y hablar de sexualidades en realidad. En ese sentido, cuando muchas personas, por ejemplo, empiezan a darse cuenta que su orientación sexual no es precisamente la heterosexual o que su género no corresponde necesariamente con el que la asignan al nacer, automáticamente uno comienza a incorporar, ¿no?, como ciertos mecanismos de defensa y de precaución ante hostilidades que uno se encuentra muy naturalizadas, ya sea en la casa, por ejemplo, con comentarios cotidianos, en la escuela muchas veces con la reproducción de discursos homotransfóbicos, posteriormente en el espacio laboral. Entonces, desde ahí, desde el vivir en un continuo sentirse presionado, presionada o inseguro respecto al hábitat social en donde se encuentra, es que uno comienza a desarrollar también sintomatologías, ¿no? Las sintomatologías depresivas, muchas veces asociadas a la angustia, la ansiedad, por ejemplo, sobre qué puede pasar si, muchas veces entramparse en esos pensamientos que en la mayor parte de las veces son circulares, que las personas viven y que al mismo tiempo se proyectan en el largo tiempo. Es como un rumiar, ¿verdad? Es como un rumiar, pero también muy sustentado finalmente en la experiencia de estar inseguro. Por supuesto, ¿existe en algún lugar del mundo algún tipo de estadística que diga cuál es el nivel de prevalencia de los problemas de salud mental en esta comunidad específicamente? Sí, hay bastantes estudios, tanto en Estados Unidos como en los países de Europa, que dan cuenta efectivamente que, por ejemplo, personas que somos parte de la comunidad LGBTIQ+, o más específicamente aquellas que no nos identificamos con la heterosexualidad, por ejemplo, tenemos mayor prevalencia a tener sintomatologías depresivas y ansiosas. Y en este sentido, por ejemplo, la comunidad trans también muestra indicadores que son alarmantes, ¿no? Las posibilidades de una persona trans de cometer el suicidio son considerablemente mayores en relación, por ejemplo, a las que una persona que puede identificarse como lesbiana, gay, bisexual, tienen, y a su vez son mayores que las personas heterosexuales que se identifican con su género. Claro, es como la punta de ese gráfico, ¿no? Así es. Ahora, tú eres joven, Matías, ¿cuántos años tienes? 30. 30, imagínate. El mundo en el que tú naciste es definitivamente distinto del mundo en el que yo nací, y aún así es adverso. ¿Cómo ves tú que las nuevas poblaciones de niños, niñas y adolescentes, cómo está el mundo para ellos hoy? ¿Y cuáles son las brechas más importantes que tú ves? Sí, efectivamente concuerdo con que existen mundos muy distintos y desde ahí que yo creo que hay que instalar una idea de que hoy día estamos habitando el mismo presente y estas conversaciones tienen que darse en todos los lugares, buscar espacios de información y finalmente formarse en esta materia porque tenemos una sociedad que nunca se ha formado o ha hablado temas de sexualidades en general. Desde ahí tengo como un mensaje, un sentimiento de esperanza respecto a las nuevas generaciones porque es muy fácil tantear, por ejemplo, con personas más jóvenes, que estos temas están muchas veces resueltos, ¿no? Normalizados. Más normalizados, que no se viven con la hostilidad o el miedo, por ejemplo, que yo en octavo básico lo vivía respecto a mis compañeros de clase. Tengo familia y amigos cercanos, por ejemplo, que relatan de que la pansexualidad, por ejemplo, es una experiencia cotidiana hoy día en la adolescencia y muchos adultos no saben qué significa. Por eso hacía este encuadre que creo que... Aprovecha de ayudarnos a los más viejos a entender qué es ser pansexual. Claro, como habitamos el mismo presente, estamos justamente invitados a entender estos nuevos códigos. Por ejemplo, la pansexualidad refiere a una orientación sexual que trasciende al género, ¿no? Que uno se fija si... Es hombre o mujer, yo amo a la persona. Te gustan las personas. Y creo que ahí también hay un mensaje interesante, ¿no? Que en la forma en la que de la sexualidad los más jóvenes están vinculándose también hay mucho de afecto. Y ese es el espacio que hoy día desde Todo Mejora queremos comenzar a proteger también. Me parece interesante lo que plantea. Yo tengo un hijo que tiene 12 años y está en un colegio que es bastante abierto en estas materias, al punto de que tiene dos compañeras que están
explorando si es que en realidad prefieren ser más bien hombres, si se sienten más identificadas o más cómodas con una identidad masculina, ¿verdad? Y para él es una cuestión como, no, es que ya no le puedo decir, da lo mismo el nombre, sino que ahora le tengo que decir este otro nombre que es el que eligió. Pero esto, para mí, que soy una persona de cabeza súper abierta, es difícil de comprender y es difícil de acompañar. ¿Qué recomendarías tú a los padres, a las madres que están hoy día acompañándonos y que tienen una brecha tan enorme de distancia con sus hijos, con sus hijas, que no saben un poco estar a la altura de este presente que tú mencionabas, en el que estamos compartiendo? Sí. Yo creo que un encuadre general tiene que ver con que en nuestras vidas personales muchas veces tomamos decisiones sin saber qué es lo que viene después, y es parte de la vida justamente hacer eso, ¿no? Nadie tiene una vida completamente asegurada en donde la linealidad de sus decisiones son completamente rectas en el fondo, y desde ahí lo primero en el fondo es decirle a estos padres, madres, adultos responsables que confíen en estas preguntas genuinas que tienen su hijo o hija, que apoyen esa búsqueda respecto a algo tan esencial como el eres, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y desde ahí que también con mucha humildad reconozcan qué cosas no saben para apoyar ese proceso. Y en ese sentido hay organizaciones como Todo Mejora que estamos disponibles para acompañar esos procesos de formación que muchas veces se abren tarde, ¿no? Porque las orientaciones sexuales debimos haberlas visto en el colegio, pero no ha sido así. En ese sentido, el mundo adulto hoy día tiene la responsabilidad justamente de educarse sobre estas nuevas materias y también de dar y distinguir cuáles son aquellas vivencias que son genuinas del ser, pero también cuáles son aquellas que uno reproduce con los estereotipos y los prejuicios, ¿no? Hace muchos años atrás, por ejemplo, en la generación que a mí me tocó nacer, la homosexualidad estaba caricaturizada en dos personajes que aparecían en televisión abierta, que de alguna otra manera resumían gran parte de los estereotipos que se le acuñan a la comunidad LGBTIQ+. En ese sentido, yo creo que hoy día lo importante es saber distinguir, ¿no? Dónde están esos espacios de discriminación que también seguimos reproduciendo. O sea, ¿cuáles son las figuras que, por ejemplo, en la representación de la tele, verdad? Claro, por ejemplo, yo crecí con, en televisiones cercanas de mi infancia, recuerdo a Tony Svelte. Y causaba humor, la gente se reía de él, se mofaba de él. Y después en el colegio uno escuchaba a Tony Svelte como parte de este repertorio de insultos que tú denigrabas a otra persona. Entonces, ahí yo creo que es importante también que uno se dé cuenta de cómo va deteniendo esas reproducciones. E incluso a lo que de Todo Mejora venimos diciendo en el 2016, que uno de nuestros estudios identifica que casi el 60% de los estudiantes declara que los discursos homotransfóbicos lo escucha del personal de la escuela, no lo escucha de sus pares. Y por lo tanto la responsabilidad del mundo adulto no es solamente informarse sobre estos nuevos temas y educarse al respecto para ser un agente afirmativo, ¿no? Que permita el crecimiento integral de sus hijos o hijas también, y también que pueda también conocer y aprender a dónde están sus propias limitaciones en términos de concepto y alfabetización. De todas maneras. Tú decías que dentro de Todo Mejora ustedes tienen canales de ayuda para las distintas poblaciones. ¿Existe un canal al que un padre o una madre pueda, o un adulto responsable, como decías tú, pueda acudir si es que tiene dudas, si es que siente miedo? Mira, conozco muchos psicólogos y psicólogas que acompañan estos procesos. Y el sentimiento transversal de los padres es como desconcierto y miedo, sobre todo de lo que pueda sufrir su hijo o hija. Entonces, desde ese punto de vista, ¿ustedes tienen un canal específico para acompañar a los padres o madres? Y si no, ¿a dónde los mandarías? Sí, nosotros hoy día desde Todo Mejora contamos con una línea de ayuda que se llama el Programa Hora Segura. Esta línea de ayuda está pensada para apoyar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes hasta 29 años que sufren de distintas experiencias de acoso o maltrato basadas en su orientación sexual, identidad y expresión de género, pero también para orientarles y apoyarles en este proceso. Porque muchas veces uno, por ejemplo, busca conceptos tales como identidad de género en Internet y no encuentra información fidedigna. Entonces nuestro foco está ahí, y adicionalmente también apoyamos a padres o madres que consultan por cómo apoyar afirmativamente. Todo en Hora Segura. Claro, a personas desde este segmento de la población. Y también un desafío que tenemos a nivel de las instituciones, como justamente tener programas de acompañamiento dirigidos específicamente a padres, madres y adultos responsables. Lo que también tenemos disponible en la web de Todo Mejora son materiales de apoyo, ¿no? Guías, manuales, cómo hablo estos temas, dónde, por ejemplo, puedo saber las principales experiencias de acoso o maltrato. Hace un poco tiempo atrás lanzamos un estudio, por ejemplo, que explora los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes trans, y ahí descubrimos que la principal fuente de información es Internet.
Y luego viene el papá o la mamá. Obvio. Y de hecho el papá está al final. Entonces ahí, por Porque ejemplo, el papá sabe menos incluso. sabe pues. menos. Hay una brecha de información que es muy difícil de saltar, ¿no? Y también de confianza, diría yo. Muchas veces también el mundo adulto espera que, por ejemplo, cuando llega tu hijo o hija de clases, tu hijo te responda como, ¿cómo te fue? No, me fue bien, y ahí acabó la conversación. Cuando muchas veces la conversación debería ser, oye, ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Te acordás que llevaste la poleta? ¿Pudiste jugar con tu amigo o amiga? ¿Qué te dijeron por tu corte de pelo nuevo? ¿Cómo te fue entre el ramo? Como una conversación más continua, ¿no? Entonces, desde ahí creo que es importante que podamos generar Yo creo que nos cuesta mucho efectivamente tener conversaciones significativas. Al final uno hace una cuestión muy de chequeo y muy de resultado. Esa cuestión de cómo te fue bien es como listo, como no voy a tener problemas con el asunto del colegio. Me gustaría que desde tu niño le pudieras hablar a los niños, niñas y adolescentes hoy día. Son sin duda una de las poblaciones más afectadas después de la pandemia por todo tipo de patologías. Le ha tocado a esta generación abrir caminos a todas las que vienen atrás, abrir los ojos a todas las que vinieron antes. Y ese costo, el otro día hablaba con esta psicóloga que trabajaba con adolescentes, me decía, siento que los niños y niñas se sienten solos porque el referente que antes te protegía no entiende nada, está en un mundo donde el sentido común se perdió, como son los niños y las niñas los que dicen la crisis climática es relevante, son los niños y las niñas las que dicen es importante aceptar a todo el mundo y nosotros nos quedamos tarde en eso. Entonces, frente a esa soledad hay mucha angustia. ¿Qué le dirías a esos niños y niñas hoy o a sus padres? Lo primero es que no están solas ni soles. Hay organizaciones como Todo Mejora y otras más que trabajan temáticas de infancia y adolescencia en donde podemos justamente apoyarles en caso de que no sientan que el mundo adulto cercano sepa responder a sus necesidades, sobre todo cuando están muy sustentadas en episodios de violencia, ¿no? Tales como bullying, acoso escolar, ciberbullying, y desde ahí podemos acompañarles. Lo segundo es empoderarles, ¿no? Yo creo que todas las generaciones hemos tenido tremendos desafíos en términos como del momento de la humanidad en el que nos tocó desarrollarnos y hoy día existe tiene una capacidad de cambio las nuevas generaciones tremendas en temáticas que van el medio ambiente, temáticas de género y que también nos están enseñando y educando, ¿no? Entonces, y en ese empoderamiento hay mucha perseverancia, hay mucho también justamente el día del orgullo, entonces también hay mucho de orgullo respecto a validar tu propia identidad. Y también de resiliencia, ¿no? Porque sabemos que muchas veces cuando creces en espacios hostiles es difícil poder salir adelante, pero se puede y desde ahí Todo Mejora un espacio en donde podemos apoyar a las personas. No puedo evitar hacerte esta pregunta porque ¿qué fue o qué han visto ustedes en su fundación que son las experiencias que hacen el cambio y que les da esperanza a esta comunidad cuando está como en su peor momento? Nos da la esperanza, por ejemplo, hacer una charla vía Zoom con una escuela que habla sobre identidad de género, que en un principio se desconectan algunos padres y madres porque no era lo que esperaban del espacio, y que la charla termine justamente con un niño que en el nombre de Zoom pone su nombre social. Creemos que esa valentía, ese orgullo, muchas veces es también una inspiración quizás para quienes nos falta coraje en algún ámbito de nuestras vidas y desde ahí justamente creemos con mucha firmeza que los mensajes de esperanza van a ser acciones de esperanza en un futuro. Que así sea. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Hay que ser valiente para hacer quien uno viene a hacer. Es difícil, ¿no? Con este mensaje y con algunas herramientas queremos dejarlos con una sensación de compañía, pensando en cuáles son esos lugares donde podemos hacer algún tipo de transformación. Y vamos a cambiar de tema, porque así son estos programas. La pandemia fue para muchos el inicio de una nueva práctica, por ejemplo, de jardinería. No fue el inicio de la mía, pero definitivamente me volví mucho más plantista durante la pandemia. Y es que el cuidado de plantas puede ayudarnos a recibir una forma de nivelar nuestro estrés, mejorar el ánimo. ¿Cómo? Se lo podemos contar en esta cápsula. Con flores, hojas grandes, pequeñas, de colores, no importa su forma. Y es que el cuidado de las plantas no solo las beneficia a ellas, sino que también podría impactar en nuestra calidad de vida.
Cultivar, germinar semillas y establecer una rutina en torno a la jardinería combina conocimientos que juegan a favor de nuestra salud mental. El trabajo multidisciplinario que exige este tipo de actividad nos permite mejorar nuestra coordinación, la toma de decisiones, ayuda al desarrollo de la paciencia, la memoria y de la responsabilidad. El solo hecho de estar en contacto con la luz del sol y al aire libre incrementa la vitamina D y disminuye la presión sanguínea. Un estudio reveló que con 30 minutos de jardinería al aire libre se reduce la secreción de cortisol, disminuyendo el estrés y mejorando el ánimo. Tantas son las ventajas que incluso existe la terapia hortícola, que combina conocimientos sobre agricultura, jardinería y paisajismo, entre otros. Al igual que las plantas y las flores, los procesos de sanación personales requieren tiempo, paciencia y dedicación. E incorporar estos hábitos nos ayudarían a lograr una rutina saludable en nuestra vida cotidiana. Se nos acaba Sanamente y con el dolor de nuestro corazón les queremos dejar información sobre una ONG de psicólogos voluntarios en Chile que ofrecen, por supuesto, atención psicológica gratuita y remota. Para tener información pueden ingresar al sitio www.psicólogosvoluntarios.cl o llamar al 569 7559 2366. Ahí ustedes tienen la información donde van a poder encontrar ayuda y ayuda gratuita en estos tiempos turbulentos en que nos ha tocado estar vivos. Los queremos seguir acompañando en otro capítulo de Sanamente, así que nos encontramos. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.